Leve descenso de casos COVID en Guayaquil y Quito. Sin embargo, hay hospitales donde las áreas de cuidados intensivos y de hospitalización permanecen ocupadas. Ecuador pide formalmente su ingreso a la Alianza del Pacífico. Guillermo Lasso participó en la cumbre de presidentes. El proyecto del Ejecutivo sobre uso progresivo de la fuerza también reformaría los estados de emergencia en el sistema de seguridad pública y tipifica el terrorismo en las cárceles. Células europeas de narcotráfico estarían vinculadas a los últimos asesinatos en Guayaquil. La policía advierte de la creciente participación de albaneses en hechos violentos. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Hola, buenas noches amigos, aquí estamos con las noticias. Las cifras oficiales revelan que existe un leve descenso en el aumento de atenciones por COVID-19 en el país. Sin embargo, hay hospitales donde las áreas de cuidados intensivos y de hospitalización permanecen totalmente ocupadas todavía. Según las autoridades, esta leve disminución se debe a que la mayoría de los pacientes fueron contagiados ya por la variante Omicron, como nos informa Bessie Granja. Según cifras oficiales, en hospitales públicos y privados se registra un leve descenso en el número de atenciones por coronavirus. De acuerdo con la ministra Jimena Garzón, esto se debe a que la mayoría de los contagios son a causa de la variante Omicron. Estamos disminuyendo la cantidad de camas de hospitalización. Como era esperado, ustedes saben que esta nueva variante Omicron que ha desplazado prácticamente la Delta en el país, al momento nosotros tenemos aproximadamente entre el 95 y 97% de casos de Omicron aquí en el país y apenas entre el 3 y el 5% de Delta. A escala nacional, en centros públicos y privados permanecen por COVID-19 1.585 pacientes en hospitalización, que representa una ocupación del 71%, mientras 525 enfermos están en cuidados intensivos, lo que equivale al 77% de ocupación. A inicios de este mes, las cifras bordeaban casi el 100% en ambos espacios. Pero tengamos en cuenta que al existir todavía Delta en el país, que son los que es la variante que produjo los casos complicados, pues las camas en UCI se irán descongestionando después. Tendremos unos 15 días todavía pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y aunque las estadísticas reflejan un descenso en la atención de pacientes con COVID-19 en este hospital, las áreas de cuidados intensivos y de hospitalización destinadas para estos enfermos están al 100%, por lo que los médicos recomiendan a la población que se siga cuidando. Es la realidad en el Hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil, donde su director médico Andrés Albán detalla que aunque no hay lista de espera para pacientes que requieren una cama en UCI, sigue habilitado un espacio con camas de cuidados críticos para quienes se agravaron por el coronavirus. Estos pacientes están en puntos críticos de la parte de emergencia. Tenemos 25 pacientes aquí que están en ventilación mecánica, de monitorización y de todo el talento humano que necesita un paciente para ser cuidado de igual manera que cuidados intensivos. En Cuenca hay casas de salud que registran este mismo escenario, con una ocupación en sus unidades de cuidados intensivos que supera el 95%. Mientras en Quito, en el Hospital Militar, también se observa una disminución en el número de atenciones de pacientes contagiados. En esa casa asistencial, durante este mes, se adecuaron nuevamente áreas que de a poco se descongestionan. Sin embargo, los médicos recomiendan a la población no relajarse y continuar con las medidas de bioseguridad. Y en Guayaquil el Ministerio de Gobierno participará con la fuerza pública para permitir que los alumnos con autorización de los padres reciban clases presenciales. Pero el municipio por su parte ratificó que seguirán clausurando los planteles que abran sus puertas. Merlin Ochoa nos tiene los detalles.
Luego de la polémica entre el Ministerio de Educación y el municipio de Guayaquil, el COE Nacional sesionó en el ECU 911 de San Borondón. El presidente del COE, Juan Zapata, indicó que se garantizará con la fuerza pública el retorno voluntario de las clases presenciales en el puerto principal. La participación de la fuerza pública para garantizar que no se atente el ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, garantizar la seguridad de los estudiantes en los planteles educativos, evitar acciones de los gobiernos locales que atenten contra el derecho a la educación y a preservar el interés superior de la niñez y la adolescencia. No especificaron desde cuándo ni cómo lo harán, pues en la práctica ya son 9 los planteles clausurados en Guayaquil. El más reciente fue la Escuela 12 de octubre en la parroquia Chongón, en donde la mañana de este miércoles asistieron 17 de los 210 alumnos cuyos padres aprobaron el regreso presencial. Y las decisiones son absolutamente técnicas y también dejemos que los padres de familia sean los que decidan si envían o no a sus hijos, porque esto está a la voluntariedad. El problema radica porque en Guayaquil el COE cantonal prohibió las clases presenciales para continuar con la virtualidad. La alcaldesa Cintia Viteri ratificó que seguirán clausurando los planteles que permitan el ingreso de los alumnos. Justificó sus razones. Señores, ¿cuántas semanas faltan para que se termine el año lectivo? 2. ¿Cuántos niños hay en UCI? 10. ¿Cuántos por COVID? ¿Cuántos hospitalizados por COVID? 40. Sin embargo, indicó que este domingo el COE cantonal analizará el nuevo informe epidemiológico para tomar decisiones. Si ya salieron de UCI, si hay más chicos o no en UCI, cuántos hemos vacunado, las vacunas están siendo dadas por el gobierno puntualmente, debo reconocerlo, en cada centro que abrimos. ¿No? O sea, ¿podría retornar la presencialidad? Todas las semanas tomo medidas distintas. La tarde del martes, para frenar estas clausuras, el Ministerio de Educación presentó una acción de protección y una medida cautelar que, según la ministra, ya fue acogida por los jueces, pero aún no se pronuncian. Estamos abiertos a la conciliación, a la mediación, que es algo que plantea la ley ecuatoriana en cualquier momento del proceso legal. La ministra de Educación sostuvo que en Guayaquil son 112,000 alumnos de 700 unidades educativas cuyos representantes aprobaron el retorno voluntario a clases, mientras que las autoridades municipales insisten en que Guayaquil sigue en alerta 3. Ecuador solicitó formalmente su ingreso a la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Chile y Perú. La petición lo hizo este miércoles el presidente Guillermo Lasso en Bucaramanga, Colombia, durante la cumbre de mandatarios del bloque regional. Paul Romero con el... A la 16ª cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico asistieron los presidentes de Colombia, Iván Duque, Sebastián Piñera de Chile, Pedro Castillo de Perú, un representante de México y el presidente Guillermo Lasso, en donde oficializó la petición para el ingreso del Ecuador al bloque regional. El objetivo de mi gobierno es que el Ecuador se incorpore en primera instancia como Estado asociado y luego como miembro pleno de este importante mecanismo de integración. Estimados amigos, el Ecuador es un socio natural de la Alianza del Pacífico. El pedido de Ecuador tuvo el respaldo de todos los mandatarios que asistieron a la cumbre que se realizó en Bahía Málaga, en Buenaventura, el principal puerto colombiano. El Ecuador siempre debió estar en esta alianza. Era un principio natural y hoy, con el compromiso nuestro, esperamos verlo muy pronto como miembro pleno y que el Ecuador también se beneficie de lo que es, a todas luces, uno de los procesos de integración comercial y de políticas públicas más exitosos del mundo. El primer paso para ingresar a la Alianza del Pacífico se dio en agosto del año pasado, cuando el presidente Lasso se reunió con su par de México, Manuel López Obrador, con el objetivo de concretar la firma del acuerdo comercial con este país, uno de los principales requisitos. Porque su compromiso nos ha permitido tener un preacuerdo de comercio con México. Esperamos que en el mes de marzo podamos anunciar el fin de esta negociación.
Según el ministro de la Producción, Julio José Prado, el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico permitirá incrementar la oferta exportable del Ecuador al mundo. Es la puerta de entrada para poder hacer relaciones empresariales, relaciones bilaterales con varios de los países del Asia y también con nuestros socios de América Latina, que son también muy importantes. En la cumbre de este miércoles se oficializó el ingreso de Singapur al bloque comercial que pretende constituirse en la quinta economía del planeta. El estado de emergencia en el sistema de seguridad pública, actos de terrorismo en las cárceles y la presunción de uso legal de la fuerza para los uniformados son parte de los cambios que el gobierno propone en el proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Patricio Díaz nos da otros detalles de esta norma que ya está en la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación. El proyecto fue entregado el martes por la propia ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y busca dar respaldo a policía, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad penitenciaria. Por ejemplo, describe los niveles de uso de la fuerza 1 a 1 y dispone, en el caso de lesiones o muerte, que se presumirá que el uso de la fuerza fue legal, proporcional y progresivo. Será el fiscal y los acusadores quienes deban demostrar lo contrario. Se financiarán también abogados para los agentes policiales, abogados de confianza financiados directamente por el Estado. Pero el proyecto también va hacia los delitos y crea una nueva tipificación: actos de terrorismo en centros de privación de libertad. Va contra quienes provoquen un estado de terror a la población carcelaria. Se sancionará con entre 13 y 15 años de prisión. Si hay muerte de una o más personas, la pena será de entre 22 y 26 años. Las organizaciones de derechos humanos reconocen la situación que viven los privados de libertad. Son grupos que tienen en condición de secuestro, lo había dicho antes, a todo el resto de la población carcelaria y a sus familias, a propósito de la extorsión. Pero el proyecto va más allá. Dispone que, de ser necesario para el control interno, ingrese la policía. Y si esta institución y los organismos encargados lo determinan, también las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Si son otros los organismos que tienen la obligación, no lo hacen, y hay una cuestión que tiene que ser cubierta ahí para hacer ese trabajo. La idea del Ejecutivo con la norma es de enfrentar también el crimen en las calles. Establece también el concepto de estado de emergencia sin que se tenga que decretar un estado de excepción y sin restringir ningún tipo de derecho. Sobre las Fuerzas Armadas, hace una referencia a que su misión de soberanía e integridad territorial incluye prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales en el territorio nacional. En la Asamblea hay en trámite 3 proyectos de uso progresivo de la fuerza. Si así lo define el CAL, este podría sumarse a esos textos. Desde el año 2016 hasta la fecha se abrieron causas penales en contra de 139 policías, entre investigaciones previas y procesos. La mayoría por los delitos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio o por tortura y homicidio. Jacqueline Rodas nos tiene las cifras. La Policía Nacional recopiló los datos de los procesos penales que enfrentan sus miembros a nivel nacional desde el año 2016 hasta la fecha. No son 900 policías procesados como se ha dicho en estos días. Las cifras oficiales dan cuenta de que 2 enfrentan instrucción fiscal, 1 la etapa de juicio, 2 ya fueron sentenciados y 3 presentaron impugnaciones. En total, 8. El abogado Rigoberto Ibarra, especializado en la defensa de policías, ha tenido casos como estos. Comenta uno en el que en una persecución a un delincuente, al policía se le escapó un tiro causándole la muerte. Él estaba en acto de servicio, cumpliendo con una orden. El y posteriormente, bueno, salimos, pero después de que estuvo preso, inclusive le llevaron a la cárcel común, ni siquiera a la cárcel 4. Además de los 8 procesados, hay otros 102 policías bajo investigación en la Fiscalía y 29 ya fueron absueltos o sobreseídos. El total de policías con causas penales de entre investigaciones y procesos suma 139. La penalista Paulina Araujo analiza las cifras. Cada caso es diferente.
No podemos hacer una regla general de que a toda actuación policial la justicia les persigue a los policías. Porque ya los números nos dicen, hay casos que quedan en investigaciones previas, que no es proceso penal. Si están cubiertos su operativo, su actuar, con el uso progresivo de la fuerza, de la cual ellos están capacitados, no hay delito. Los delitos por los que más causas se han abierto en contra de policías son extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tortura, homicidio y asesinato. En menor número, también se registran casos por lesiones y muerte culposa. Las muertes violentas continúan en Guayaquil, pese a la ejecución de los operativos militares y policiales. Hoy ocurrieron 2 asesinatos en el noroeste de la ciudad, pero en el aledaño cantón Daule también se registró un sicariato. José Carlos Alvarado nos trae un reporte de estos sucesos. Fueron 3 asesinatos en menos de 8 horas. Uno de ellos ocurrió la tarde de este martes en la cooperativa Estrella de Belén, en el sector de la Juan Montalvo, noroeste de Guayaquil. El cuerpo de un hombre quedó tendido en la vereda. La policía indicó que la víctima se movilizaba en este vehículo de alta gama cuando fue interceptado a tiros. Lo que se tiene conocimiento que posiblemente sean unas 2 personas, todavía no tenemos la información exacta, entonces se conoce que el ciudadano tampoco es de este sector. En el lugar, los agentes de criminalística levantaron 14 restos de bala. La violencia continuó en la misma zona. En el sector de Montebello, también en el noroeste, un hombre quien acababa de subirse a este taxi fue abordado por sujetos armados y le dispararon hasta matarlo. En un transporte público, en un taxi, se había trasladado un ciudadano, el mismo que ha sido interceptado por una motocicleta con 2 ocupantes. Al llegar al semáforo, en el momento que se realizó el tráfico, proceden a victimar al ciudadano. Los disparos también alcanzaron al taxista. Sus familiares llegaron al sitio e indicaron que aunque el señor quedó herido, su vida corre peligro. Necesito que a mi hermano le saquen la bala porque él es diabético, se le subía 500 el azúcar. Y lamentablemente hace carrera, coge personas porque se gana la vida honrada. Mi hermano es un hombre honrado. Por otro lado, la policía informó que el fallecido tenía antecedentes penales por tráfico de drogas. En el cantón Daule, un hombre fue asesinado con un disparo dentro de una tricimoto. Tras el crimen, el implicado huyó aprovechando que la zona es oscura. Hasta el sitio llegaron moradores para tratar de identificar a la víctima, mientras la policía recogía evidencias. Son hechos que ocurren en medio de la ejecución de operativos por parte de las Fuerzas Armadas en diferentes sectores, cumpliendo la disposición presidencial de salir a reforzar los controles y la seguridad en la ciudad y sus alrededores. Los uniformados realizaron registros a personas y vehículos buscando armamento, municiones y explosivos. Entre los puntos de control elegidos están el kilómetro 12 de la vía Daule y en la perimetral, a la altura del Trini Puerto. Seguimos informando. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, denunció penalmente al asambleísta correísta Ferdinand Álvarez, quien impulsa un juicio político en su contra. Lo hizo por usar un documento reservado como prueba para plantear ese juicio político ante el legislativo. Fabiola Santana dialogó con el asambleísta y nos tiene su reacción. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, sostiene que el asambleísta correísta Ferdinand Álvarez usó un documento reservado para presentar la solicitud de juicio político en su contra en octubre pasado, lo que sería ilegal. Por esto denunció al legislador ante la Fiscalía General. Se trata del oficio con el que el procurador informó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que el Estado debe pagar $400 millones a la petrolera Perenco, según un laudo arbitral. Resulta que ese pedido al señor presidente de la República formulado por mí el 1 de julio de 2021 lo hice a través de un oficio reservado. El juicio político que se iniciará contra mí en las semanas próximas está basado en documentos obtenidos ilícitamente. El delito por el que fue denunciado el asambleísta es el de difusión de información de circulación restringida, que tiene una pena de 1 a 3 años de cárcel. A esto, Álvarez respondió que el documento ya era público en redes sociales antes de presentarlo en la asamblea. Tengo materializada la documentación. El documento estaba colgado en las redes sociales un mes antes, es público. Y usted no tiene por qué andarle enviando cartas secretas al presidente porque los ecuatorianos tienen que saber
¿Dónde se van los recursos? El procurador acusó a la bancada correísta de una retaliación en su contra por ser acusador del caso Sobornos que sentenció a su líder y por su interés de impulsar un proceso de repetición para recuperar el dinero a pagar a Perenco, cuyo proceso arbitral inició en 2008. Por culpa del gobierno del entonces presidente Correa, el Ecuador ha sido condenado a pagar un laudo cercano a los 400 millones de dólares. Tendrán que responder con su propio patrimonio y con sus bienes. Eso es lo que no me perdonan y por eso voy a juicio político. ¿Quién ha estado insistentemente pidiendo que le paguen a estas transnacionales? El actual procurador. Vamos a determinar en el juicio político cuando el procurador en unos casos sí es tan diligente. El procurador anunció que sostendrá el mismo argumento de prueba ilegal ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo para que cuando inicie el trámite que podría terminar en su censura y destitución defina si procede o no. En todo caso, sus funciones culminan legalmente en julio próximo. El gobierno de Pichincha adjudicó este mes 3 contratos para el proyecto Bicentenario por más de $1 millón. Los contratos se suman a la polémica generada por el cobro de una contribución para obras viales que hace la prefectura ante la falta de presupuesto. Francisco Garcés con más información de este tema. La prefectura de Pichincha aprobó el cobro de una contribución especial para que desde este año se cargue un valor a la matrícula de los vehículos de la provincia para financiar obras viales ante la falta de recursos para ello. Por este mecanismo, la prefectura plantea recaudar este año más de $6 millones. Y esta tasa, esta contribución que se hace con un solo pago, ojo, con un solo pago en la matriculación de $18, un solo pago al año de $18. A la polémica causada por esta nueva tasa a los ciudadanos se suma la adjudicación en este mes de 3 contratos para el proyecto Bicentenario. El uno es firmado con Pavel Egües para un mural relativo al Bicentenario por $480,000. El otro es para la creación de contenidos y producción de actividades de comunicación por $430,000, adjudicado a Pichincha Comunicaciones, que es gerenciada por Orlando Pérez, empresa pública que opera Radio Pichincha, que es la radio de la prefectura. Y un tercero para hacer 12 obras de teatro relativas al Bicentenario por $130,000, entregado a Clara Gonzaga. Para los procesos, la prefectura invitó directamente a los ahora beneficiarios y se les adjudicó las obras. La contratación del mural se hizo en solo 11 días, las obras de teatro en 21 días y el que beneficia a Pichincha Comunicaciones fue el que más tardó, un total de 35 días. Esto confirma que sí existen recursos, pero existen recursos para los amigos de la prefecta. Por supuesto que hay que apoyar el talento, toda la construcción estética y artística, pero es un asunto de prioridades. Está planteando la prefectura un tributo adicional, es decir, un castigo a la gente que no tiene cómo pagar, cuando la propia prefectura sí encuentra recursos para otras actividades. Yo creo que es un asunto básico de prioridades. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, tras conocer la contribución para obras viales y la contratación del proyecto Bicentenario, pidió la información correspondiente a la prefectura. Que sepan los gobiernos locales que no están exentos de fiscalización. Si bien el juicio político no procede para alcaldes y prefectos, pero sí la investigación y la fiscalización, y obviamente luego de este expediente, si las conclusiones nos conducen allá, remitiremos el informe a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría y a los demás órganos de control. Pedimos la versión del gobierno provincial al respecto, pero se informó que el funcionario responsable se encuentra afectado en su salud y se pronunciará en los próximos días. Se agudiza la crisis interna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este miércoles, en una accidentada sesión, la consejera Ivette Estupiñán denunció actos mañosos e intereses oscuros, sus palabras, de las autoridades del organismo para la designación del nuevo Contralor. Paul Romero con el informe. En las últimas sesiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ocurren más cosas que incidentes y acusaciones entre sus integrantes. Este miércoles no fue la excepción. 4 consejeros que integran la nueva mayoría del organismo incluyeron la revisión del reglamento para elegir al nuevo Contralor del Estado. Cuando Ivette Estupiñán iba a registrar su voto, denunció que fue eliminada de la sesión virtual. Duele ver que aquí nos quieran utilizar como títeres para poder
cumplir con acuerdos y componendas. Basta de hacer estos escándalos y estos show. Arremetió en contra de la presidenta del Consejo, Sofía Almeida, su anterior aliada, y denunció irregularidades en el proceso de selección para el nuevo Contralor. Sí, tienen intereses oscuros. Esa es una de las razones por las que me separé de esta supuesta mayoría, a la que sí tenía presiones. Basta de mentiras, Sofía, basta. Estupiñán logró apelar la presidencia de Almeida. Ella se defendió y contraatacó. Lo único que quieren es cooptar la presidencia, cooptar el Consejo de Participación Ciudadana y hacerlo a la medida de los candidatos que quieren ser, por ejemplo, Contralor General de Estado. Por ahí se escucha el nombre de una señora Ruth Hidalgo. Le apoyó el consejero del correísmo. Es innecesario el escándalo y el show para simplemente cumplir con un propósito, que es tomarse el pleno del Consejo y la presidencia. Pero los cuestionamientos sobre la conducción del Consejo de Participación no solo llegaron de Estupiñán. Entonces esto ya ha dejado de ser un escenario técnico y realmente hemos llevado a un escenario mafioso. Con todo lo que usted ha hecho, señora presidenta, a usted lo único que le queda es irse a la casa. Porque esto ya es usted y el secretario, a propósito. Finalmente la sesión fue suspendida por el vicepresidente del Consejo de Participación, David Rosero, por calamidad doméstica. Más noticias. Ecuador espera un nuevo desembolso del Banco Mundial. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas. Además, ya se ultiman detalles para renegociar la deuda con China. Como nos informa Juan Carlos Esprú. El gobierno de Guillermo Lasso seguirá recibiendo financiamiento externo en este año. La línea está trazada. Por ejemplo, se esperan ya $700 millones del Banco Mundial. El martes de la próxima semana, el Ministerio de Economía y Finanzas ecuatoriano tendrá una reunión con el directorio de esa institución financiera. Además, este año el régimen espera contar con el apoyo del resto de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, institución con la que Ecuador tiene un acuerdo financiero por $6.500 millones, de los cuales 4.800 ya han sido desembolsados en los últimos 3 años. Muy rápidamente habrá una fecha precisa de la próxima visita del Fondo Monetario al país, que todavía tenemos que decidirla si finalmente será presencial o virtual en función de la evolución del virus, pero habrá una visita formal y una revisión normal. Mientras tanto, el gobierno mantiene el diálogo con China para renegociar la deuda de $5.000 millones que Ecuador mantiene con ese país asiático. El objetivo es lograr plazos más largos para su pago. El tema será tratado en China durante el viaje de Lasso. Es ver cómo encontramos soluciones razonables para ir alargando los plazos y para ir mejorando las condiciones financieras asociadas, y también discutir el tema de la relación entre la deuda financiera y la deuda de, digamos, los contratos comerciales y petroleros. A la par, el ministro de Economía y Finanzas aún mantiene la idea de emitir bonos en el mercado internacional de valores este año para inyectar recursos al Estado y así financiar una parte del presupuesto. Desde hace 3 años, Ecuador no realiza estas operaciones financieras. Todo sobre el impuesto a la renta. Segundo reportaje sobre este tema. Quienes venden servicios o bienes y cobran a través de facturas también tendrán que pagar más por concepto de impuesto a la renta en el caso de que sus ingresos superen los $2.000 al mes. Sin embargo, los analistas explican que este segmento de la población sí tiene herramientas para reducir su carga tributaria. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trabajador que cobra su sueldo a través de un rol y otro que recibe sus ingresos a través de facturas? Ambos tienen que pagar el impuesto a la renta, pero el que factura tiene una ventaja. Puede deducir los costos de operación de su actividad, algo que no le está permitido a alguien que trabaja en relación de dependencia. En relación de dependencia, uno va y compra una impresora, por dar un ejemplo, y la impresora no es deducible de la actividad, simplemente porque uno vive del sueldo de los que están en relación de dependencia. Pero los profesionales dicen, sí, ok, yo he facturado, pero yo tengo este costo de operación. Sobre la diferencia sí me toca hacer exactamente lo mismo, declarar el impuesto a la renta y pagar de acuerdo a la tabla que recientemente se ha aprobado. Pero hay un segmento en particular que puede verse severamente afectado, y es el que comparte ambos mundos, es decir,
el que trabaja para una empresa y que por otro lado también factura de forma independiente. Si a estas personas la empresa les descuenta el impuesto a través del rol y además aportan con la retención en la fuente por sus facturas, podrían terminar pagando más dinero del necesario al SRI. Y ahora, a diferencia de años anteriores, ese excedente no se va a poder recuperar. ¿Ya no se puede pedir la devolución de los impuestos? Ya el Servicio de Rentas Internas no va a procesar esas devoluciones. Van a quedar como créditos. Van a quedar como créditos. Van a quedar como créditos. Para los años siguientes. Para los años siguientes, y de acuerdo a la ley, pues hay un tiempo para el cual se pueden aplicar, y me parece que son 7 años. Con esto surge un problema adicional, y es que con esta nueva forma de cobrar los impuestos podría desincentivarse la entrega y la exigencia de facturas, porque por un lado a quien vende le conviene no facturar porque no paga IVA, y a quien compra ya no le interesa pedir tantas facturas porque ya no las puede deducir todas de su pago del impuesto a la renta. Esto podría provocar es que exista un incremento de la informalidad y sea caldo de cultivo para la informalidad y la otra parte de la economía subterránea, el contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Que no. Y hablando de informalidad, a él le preocupa justamente eso. No solo que se incremente, sino que este aumento impositivo no va dirigido a regular a los que no pagan, sino a sacarle más dinero a los que pagan de forma puntual. Debió haberse pensado cómo aumentar la contribución de la informalidad a la parte impositiva. Yo creo que se impone un análisis en el país para empezar a buscar un esquema tributario descentralizado. Pero por ahora el esquema está ya decidido y en marcha, y se espera que genere $1.900 millones para el presupuesto estatal. Y atención, porque mañana les explicaremos en esta serie los cambios que se dan en el formulario de proyección de gastos personales y también cómo deben llenarlo. Y seguimos con una importante noticia. La Policía Nacional advierte la presencia de europeos en nuestro país que estarían conformando organizaciones criminales de tráfico de drogas y trata de personas, y que su centro de operaciones estaría en las ciudades costeras del Ecuador. Se trataría de células relacionadas con mafias albanesas, según nos informa William Young. En 2014 se activó la alerta. La operación Balcanes reveló que células europeas ya estaban asentadas en Ecuador, vinculadas al tráfico de drogas, específicamente desde Guayaquil. En esa intervención decomisaron 400 kilos de cocaína y marihuana. Hubo 7 detenidos, 2 de Albania y 1 de Kosovo, precisamente la zona balcánica. El fiscal César Peña lideró esa investigación. ¿Cuál es el nexo de Ecuador, de Guayaquil, para estos carteles europeos? No nos olvidemos que Guayaquil cuenta con diversos puertos y aeropuertos. Obviamente son los sitios donde estos ciudadanos trafican la sustancia. Y a raíz de esas detenciones se desencadenaron sucesos violentos. En 2017 acribillaron a un albanés en el centro de Guayaquil. A esa escena llegó este ciudadano de otro país balcánico, Montenegro. En 2018 fue encontrado muerto en un terreno en las afueras de la urbe. En 2020 sicarios ingresaron a una urbanización privada y asesinaron a otro albanés que estaba relacionado a un proceso por narcotráfico. Ese mismo año un serbio fue acribillado en una cafetería de un centro comercial de la vía a San Borondón. Y el pasado fin de semana mataron dentro de un restaurante del norte de Guayaquil a Dashi Ergis, albanés que años atrás estuvo detenido en Italia tras un operativo antinarcóticos, según medios de su país de origen, que lo mencionan como uno de los integrantes de una poderosa organización de narcotráfico del este de Europa. Por estos datos, la policía y el gobierno calificaron a los extranjeros procedentes de Albania como migración riesgosa, según el subsecretario nacional de Migración Fausto Olivo. En 2019 ingresaron a Ecuador en promedio 20 albaneses cada mes. En 2021 eran 18 por mes y solo en enero de este año ya son 16. Cifras que llamaron la atención de las autoridades porque no es común que desde esa zona del mundo lleguen visitantes todos los meses. Nosotros hacemos un control de las razones por las cuales esta persona está pretendiendo ingresar al país, y si no existe una justificación lógica migratoria,
se puede inadmitirlo. Además del narcotráfico, la policía vincula a estas organizaciones a delitos como el tráfico de migrantes y la trata de personas con fines sexuales. Más investigación sin duda se impone. Y al menos en el tema de la seguridad pública, el municipio de Guayaquil y el gobierno pueden trabajar en conjunto. El Cabildo entregó vehículos a la policía para incrementar el patrullaje en la ciudad. El gobernador de la provincia del Guayas celebró esta colaboración. Desde el municipio de Guayaquil aseguran que no existen conflictos políticos con el gobierno nacional, sino más bien puntos de encuentro como combatir la inseguridad que atemoriza a los ciudadanos del puerto principal. Así lo afirmaron la alcaldesa y el gobernador del Guayas durante la entrega de 63 vehículos y 20 motos ambulancia este miércoles. ¿Pero qué falta a estas camionetas, a estos carros? Personal. ¿Qué le falta al personal? Armas. Entonces, el verdadero encuentro se da aquí entre la herramienta y el personal que ponga el señor gobernador de la provincia del Guayas. Este es un evento importante porque demuestra con hechos el trabajo en equipo, la capacidad de ponernos a hablar el mismo idioma y trabajar por lo más importante, que es la ciudadanía. Viteri también anunció la incorporación de un equipo legal para defender en el ejercicio de su deber a policías, militares, agentes de tránsito metropolitanos, entre otros encargados de la seguridad. El municipio de Guayaquil, al igual que anunció el señor gobernador y el gobierno nacional, contratará a los mejores penalistas que tenga este país para defender al Policía Nacional, que en el cumplimiento del deber saque el arma y abata o mate a un delincuente que amenazaba la vida de un ciudadano libre. Por otra parte, Pablo Arosemena se refirió a las reformas legales que propone el Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas colaboren con la seguridad ciudadana. Entonces este proyecto de ley crea un camino para tener una base legal que no requiera tener un estado de excepción y poder mantener de forma permanente la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Entre los recursos de la Policía Nacional y del Cabildo, Guayaquil, Durán y San Borondón cuentan con más de 780 vehículos para patrullar las zonas comerciales y combatir el robo a personas. Y esta tarde la policía decomisó un gran cargamento de municiones 9 milímetros durante un operativo cerca de la terminal terrestre de Guayaquil. Los agentes interceptaron un vehículo sospechoso donde viajaban 2 personas que quedaron retenidas para investigaciones. En total encontraron 5.000 municiones en cajas que, según los uniformados, estaban destinadas a bandas delictivas. Por ahora se indaga el origen de este ilícito. Y en Morona, Santiago, se conmemoraron los 27 años de la gesta histórica por el conflicto bélico del Cenepa. Desde este lugar, en el año 1995, se desplegaron las operaciones tácticas en defensa de la soberanía del Ecuador. Nuestro corresponsal Robinson Rodríguez nos amplía. A bordo de un helicóptero militar, arribaron hasta el aeropuerto ubicado en la parroquia Patuca del Cantón Santiago de Méndez, provincia de Morona, Santiago, a la ceremonia castrense que conmemoró el 27º aniversario de la gesta heroica del Cenepa. Acudieron el ministro de Defensa, Luis Hernández, acompañado del ex general de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, y el jefe del Comando Conjunto, Fabián Fuenrevelo. Parado ahí, al frente, en ese lugar, en la mitad del patio de formación, reunía a las patrullas, les daba un mensaje, veía en sus ojos una mezcla de entusiasmo, de incertidumbre, pero de pasión por defender a su patria. Desde este lugar, la Brigada de Selva 21 Cóndor desplegó y coordinó las acciones emprendidas por el ejército ecuatoriano en la guerra del Cenepa de 1995, comandadas por Paco Moncayo. Héroes como el capitán Giovanni Calles, su oficial Edison Mendoza, sargento segundo Rafael Chimborazo, son parte de los 33 valerosos soldados que dejaron como herencia un auténtico amor a la patria. Hoy
Ellos son los guardianes perennes de la soberanía nacional. En Patuca aún se mantienen vivos los recuerdos de quienes decidieron quedarse en esta tierra luego de la guerra, como es el caso de Alejandro López, quien revive con lágrimas su historia. Qué duro, tan triste es uno estar en un juego donde que uno no se sabe si va a volver o no va a volver. Tihuincha, Base Sur, Cueva de los Tallos, entre otros, fueron los bastiones desde donde los soldados ecuatorianos defendieron la soberanía del territorio nacional. Algo que nunca podemos olvidar, el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas en la defensa del territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias, amigos, cerramos el programa, nos vemos el día de mañana, que pasen muy bien.